la visita de un gran artista que viene ahora sí que de muchos, pero muchos kilómetros y en este espacio, Sí. Gerson GR, Sí, así para es. que además nos digas qué significa. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Gladys, por el espacio, por la oportunidad que me das para compartir un poquito sobre lo que hacemos, ¿no? Sí, mi nombre es Gerson García Reyes. Y bueno, GR se quedó ahí por un tema meramente artístico. De repente me empezaron a ubicar y también yo, como para no poner todo mi nombre, pues lo agregamos ahí como Gerson GR. Y así es como me han ubicado varios colegas y clientes, amigos, ¿no? Entonces ya se quedó Gerson GR. Sí, muy bien. Te preguntaba acá fuera de la cámara que si era tu nombre, porque pues, es un nombre fuerte. Creo que ya venías predestinado Gracias. a esto del arte, porque si bien es cierto que la obra distingue, también Sí. el nombre suena, ¿no? Entonces, pero qué importante que nos platiques esto de cuál es tu nombre realmente. Para ubicarte, ¿no? Sí, sí. Y luego ya cuando después la busquen en las redes sociales también. Más Claro. adelante vamos a hablar de eso. Pero el día de hoy, como te decía, bienvenido. Muchas gracias. Muy, muy complacida, muy contenta de platicarnos, de conocerte personalmente, aunque quiero que sepan que he visto algo de tu trabajo, he conocido algo de tu trabajo que me parece muy interesante y es una de las partes que me encantaría hablar sobre lo que es tu proceso creativo. Claro. Y por supuesto, cuándo inicias, de dónde eres, porque eso también, hablo de muchos kilómetros, pero ¿de dónde eres? Sí, Orizaba, Veracruz, una ciudad muy cerca de Jalapa, Veracruz, donde actualmente radico. Pero yo viví hasta los 19 años, hasta los 23 años en Ciudad Mendoza, Veracruz, que es donde yo crecí. Que Ciudad Mendoza, Veracruz es un municipio que está cerca de la ciudad de Orizaba, como a 10, 15 minutos en auto. Esto del arte, la verdad es que yo de repente siento, me llegó a... Unos me dicen, no es cierto, te llegó muy bien, pero yo digo, me llegó un poquito tarde, ¿no? A comparación de muchos colegas, cómo fue que iniciaron en esto del arte y muchos ya tienen algún familiar o algunos ya tenían sus padres que se dedicaban a eso. Pero yo soy de las personas que no tenían absolutamente nada, ningún familiar que se dedicara a esto del arte. Mi madre es profesora jubilada, mi padre contador público, pero se dedicó a bastantes cosas desde siempre, era muy inquieto mi papá. Pero digamos que si yo tuviera un recuerdo como muy presente de en dónde yo supe a qué es a lo que me quería dedicar, tengo un recuerdo muy vago que siempre lo platico, es que cuando yo era niño, a los 8 años, me acuerdo aproximadamente, es hasta donde llego, mis padres viajaban mucho a Ciudad de México. En una ocasión nos llevan a mí y a mi hermana al bosque de Chapultepec y había un caricaturista en el bosque de Chapultepec. Entonces, la verdad es que todavía tengo así la imagen viva de el momento en el que llegamos, nos sentó mi mamá, yo que le haga una caricatura a mis hijos y ver al caricaturista dibujar, ¿no? Así, yo estaba sorprendidísimo, sí. Yo ahí dije, luego dije, mamá, yo quiero aprender a hacer eso, yo quiero aprender a hacer eso. Pero bueno, tengo 38 años, estamos hablando de los 90 todavía, y en ese entonces no había tanta difusión como lo hay ahorita sobre las artes, ¿no? Mucho menos en este pueblito en el que yo crecí. Pues es sumamente interesante, Sí, ¿verdad? sí. Como algo que llegó a ser tan significativo Sí. en ese momento, y así sucede, creo que en el arte, ¿no? Ujú. Que ya lo traías, pero se despertó, ¿no? Exactamente, Se sí. despertó porque pues te permitió volar la imaginación y Exactamente. llegar y saber que también lo podías hacer. Ujú. Pues es muy interesante esto, Sí. tus inicios, ¿eh? Sí, 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 gracias. No, pues yo platico esto porque de pronto, digo, hoy en día, como te decía, no, ya hay mucha más información sobre las artes, ¿no? Sobre todo en pandemia, vimos como muchas personas, muchos pintores nacieron en la pandemia, ¿no? Adultos, jóvenes, ¿no? Pero de todos modos, todavía está esa idea, lo puedo ver, que el arte es como un hobby, ¿no? Entonces, no, en mi caso, había de verdad una información muy escasa, una comunicación muy escasa sobre que podíamos estudiar una carrera, ¿no? En una licenciatura, especializarse, ¿no? Como una profesión en las artes. Y
Y yo digo esto porque es muy importante esa impresión que tienes cuando eres niño, ¿no? Y influye muchísimo el contexto en el que creces y no sabes en qué momento, o sea, eso era algo muy casual que yo creo que mis padres dijeron, pues yo quiero esto, ¿no? Pero no sabían el impacto y la magnitud de lo que iba, al menos en mí, a hacer tanto eco que hasta que sí definiera el rumbo de mi, pues de mi carrera, vamos, ¿no? De mi vida, porque de verdad que yo le debo un montón de cosas al arte, ¿no? Pero bueno, ya te platicaré más adelante, porque ahí hubo todavía, o sea, había una resistencia de no querer, de no querer estudiar o no apoyar más bien como en el, no tanto apoyar, sino más bien como no creer en el que se puede vivir del arte. Entonces tuve que estudiar otra carrera para después estudiar artes. Sí, claro, bueno, eso es muy común. Sí, sí, Creo sí. que nos ha pasado a muchos. Ujú. Pero finalmente, pues surge el artista, ¿verdad? Sí, Finalmente estás ahí, pero créeme, Jalapa tan hermoso, sí, sí, es muy bonito. Veracruz con tanta historia, con tanta cultura, Ujú. pues, ¿cómo cómo no ibas a tener tú en tu imaginario y en todo este contexto que supongo lo fuiste ahora sí descubriendo ya con otra mirada, ¿no? Sí, totalmente. Y pues qué interesante, entonces sí estudiaste artes, Ujú, además, ujú. y eso te lleva a empezar este proceso. ¿Cuándo empiezas ya de una forma así más profesional? Digamos Ajá. que a los 16 años conozco a uno de los tantos maestros que he tenido en este camino. Es un pintor que se llama Octavio Sánchez Oropesa. Él es egresado igual de la misma universidad, la Universidad Veracruzana, donde yo egresé. Sí. Y él regresa a Orizaba después de su carrera y con él empiezo a tomar clases de dibujo. Yo antes de eso hacía graffiti, porque se puso como de moda. No Sí. me iba mal, no era yo tan malo, pero llegando con él, me hizo una pregunta muy importante, que me dijo, ¿tú te ves a los 50 años? Digo, no tengo nada que ver con los grafiteros, o sea, conozco grafiteros muy buenos, de Claro. mucho más edad, pero en ese momento no sabes, no tienes la información, vuelvo al punto, ¿no? Entonces, me preguntó, ¿tú te ves a los 50 años haciendo graffiti? Y yo dije, creo que no. Me dijeron, es que por ahí tenemos que empezar para saber hacia dónde te quieres aprender. Entonces, a partir de tomar esa decisión de, no, pues no me veo a los 50 años, dice, pero si te ves pintando a los 50 años, le dije, bueno, eso sí. Y ahí es donde empezó de alguna manera como a hacer algo profesional porque conocí lo que eran los lienzos, porque no, nunca había pintado en un lienzo, Ok. siempre había sido como en los muros, empecé a ya tener como dibujo de figura humana en vivo, o sea, como incluso con él más adelante ya empecé a trabajar de una manera más profesional haciendo murales, ya como que empecé a recibir un ingreso económico, Ujú, como empecé a los 16, como entre los 18 años, ujú. 19, ya como que me empecé a dedicar a eso. Y, Pero y la técnica también, y supongo. la Empezaste técnica. ¿cuántas técnicas has haz- pasado? Pues Bueno, empezaste con el grafiti, con los con aerosoles, los supongo. aerosoles, sí, pues básicamente creo que he probado todas las técnicas. Afortunadamente me gustan casi todas. Me especializo, o yo siento que a mí, al día de hoy, no quiero decir ya para siempre, porque nunca sabe, Estás muy joven. pero el óleo, el acrílico, la acuarela, la tinta, eh, ¿qué más? Actualmente el mural al fresco también me gusta mucho. La encáustica, pero bueno, también el grafito, ¿no? Ujú. El carbón, muy poco. Como que yo ahorita estoy casado con el óleo, más que. Y con la tinta y el óleo sobre el papel también, Sí, que es el curso justamente por el que sí. llegamos En aquí. este momento que estás impartiendo ese curso, Ujú, que ya acá en Sonora lo impartiste ujú, también ujú. en Hermosillo, Sí. estás impartiendo el taller o el Ujú. curso o workshop de lo que viene siendo, usas mucho la línea, Sí, ¿sí? sí, O sí. sea, mucho la línea, el óleo, también hay Ujú, una mixta ujú, ahí. ujú, ujú. Interesante. ¿Nos platicas un poquito sobre eso, por Sí, favor? sí. Bueno, yo no me considero ilustrador, ¿no? Realmente soy muy joven o sea, en el tiempo de estar haciendo ilustración. Yo como que, no es que me negara, pero sí como que la veía yo la ilustración como algo muy sencillo, la verdad, ¿no? Porque en Jalapa al menos hay mucho ilustrador, muchísimo ilustrador. Y yo como que de pronto llegué a menospreciar la ilustración porque sentía que era algo muy fácil de hacer, ¿no? Ujú. Pero justamente fue en pandemia que empecé con un proyecto que eran unas piezas al óleo
Y de pronto ahí como dije, pues creo que voy a probar cómo estos personajes que estoy haciendo en óleo funcionan con tinta, ¿no? Pero como que yo quería explorar más bien la ilustración, pero antigua, como por ejemplo los dibujos de Rembrandt me gustan mucho, los dibujos de Goya, ¿no? Esto que hacían como de dibujar con la luz más que con la tinta. Entonces, como que yo quería explorar más estas técnicas y este material, a ver cómo se me hacía muy interesante porque como que me gustan mucho las cosas vintage, por así decirlo. Sí. Entonces empecé con estas ilustraciones y me di cuenta que era algo completamente otra cosa, ¿no? Al pintar el óleo, muy tosca mi línea, muy esto, muy lo otro. Entonces, para no chocarme, yo como para no aburrirme, empecé a agregarle un poquito de color a algunos personajes como para estar sujeto a lo que a mí me gusta y no aburrirme porque me conozco, o sea, empiezo algo y muchas veces lo empiezo y lo dejo y ya, ¿no? Nada más lo probé, pero como que me estaba llamando mucho la atención y yo no quería que me aburriera esta técnica, entonces empecé y la verdad es que al día de hoy me gusta muchísimo hacer ilustración, al menos no una ilustración formal, eh, como otros ilustradores, vamos, natos, ¿no? Que sí han ilustrado libros, sí han ilustrado como más cuentos, etcétera. Pero sí como que yo trato de llevar esta técnica a, pues algo más, incluso contemporáneo, podría decirlo, ¿no? Como mezclar ahí el óleo, por ejemplo, lo del curso que venimos a dar a Hermosillo, aquí a Sonora en general, ¿no? A Hermosillo y a Obregón, que consta en ver cómo el óleo a base de una técnica en específico se puede llevar con la tinta que está hecha a base de alcohol, ¿no? Entonces, es algo que en mi trabajo como que ha conectado bastante bien la textura visualmente y eso pues ha hecho que también conecte con otras personas. Entonces es muy amable, yo le digo así, es muy amable visualmente, ¿no? Porque se siente muy diferente a trabajar la acuarela, ¿no? Que ya ves que la acuarela también tiene su chiste y hay que humedecer y el papel se te hace así, se te tuerce, es toda una técnica, vamos. Sí. Y con esta técnica es algo muy práctico, ¿no? No necesitas como humedecer nada, inmediatamente se evapora el óleo, ¿no? No lo oxidamos, sino lo evaporamos con un solvente, entonces seca de inmediato. Claro, tienes que ser un poquito rápido de vez en cuando, pero te permite incluso meter tinta encima. Entonces, es una técnica, es algo que se ve muy bonito, se ve elegante, yo le digo, y ve resultados sobre todo, ¿no? Con esta técnica que es como el achurado, que es una técnica muy antigua. Y es una técnica que, por lo que vi, en tu caso, que veo que estás haciendo, bueno, tienes estas series, ¿verdad? De personajes que tú creas. Sí. Son personajes que tú creas o que tú vas componiendo de algo más, ¿no? Supongo. Y también que tienen características, yo diría, de pronto entre el surrealismo, oníricas, piezas, pero sí son como, curiosamente, como muy dulces, ¿no? De pronto tienes estos espacios planos que, bueno, me encantan, porque con esos contrastes de las líneas y con este dominio, ¿no? De la línea, de la calidad lineal y los colores, bueno, me han parecido extraordinariamente bellos, ¿no? Gracias. Y además que tengas, fíjate, la apertura, ¿verdad? De enseñarlo, de ver que pues cada quien tiene su camino, pero tú abres una posibilidad a las personas que se dedican o que ya tienen alguna experiencia, aunque también estás con personas que no tienen experiencia profesional, ¿no? Porque bueno, ya tienes una didáctica, pero es muy interesante tu trabajo y cómo llegas a esto, a estos personajes. Bueno, me has platicado algo del proceso, pero cómo llegas a esta etapa, porque bueno, supongo que es una etapa, después vienen otras cosas, y cómo llegas a crear estos personajes. Sí, es una muy buena pregunta. Me gusta porque justo eso también hablaba con los compañeros que tomaron los workshops que damos acá en Sonora. Yo antes justamente el proceso, ¿no? El proceso es muy importante. Yo cuando ingresé a la Universidad de Veracruzana para estudiar la licenciatura en Artes Visuales, yo iba como con un objetivo que era ser muralista, ¿no? Ser muralista porque me gusta hablar de la historia de la sociedad, me gustan los temas políticos, me gusta una cosa meramente contestataria, ¿no? O sea, como que era algo muy diferente a lo que yo hacía. Pero, pues la verdad es que
la sensibilidad de cada ser humano es muy distinta, ¿no? Tengo colegas que empezaron con esas, al menos con ese tema, y siguen en ese tema, y yo los respeto mucho y me gusta mucho su trabajo, pero la sensibilidad de cada ser humano es diferente, y la mía, la verdad es que tuve unas experiencias ahí fuertes a raíz de justamente pues, una violencia social, política, que me tocó vivir en Jalapa, Veracruz. Y eso me cambió el chip totalmente. O sea, dije, yo ya no quiero más violencia en mi vida, ¿no? Y bueno, después de eso sí me sirvió de catarsis, ¿no? El arte para eso es, ¿no? También. Y trabajé algunas cosas, ¿no? Seguí trabajando algunas cosas propias de esas experiencias que viví muy fuertes. Y me iba a titular en la universidad con un mural en mi municipio natal, Ciudad Mendoza, pero al final, o sea, estábamos gestionando un mural ahí en el municipio, ya estaban diciendo que sí, y al final que no, entonces, bueno, como siempre, ¿no? Y lo que sucedió fue que tuve que improvisar con otro proyecto que tenía que ver con la política, con la violencia en México, pero saliendo de la universidad, pues ya, se acabó la beca familiar, tenía que trabajar, entonces me agarré vengo de familia de carpinteros, la carpintería me ha acompañado un poco durante mi vida, entonces pues empecé a hacer carpintería para sobrevivir, para poder hacer mis cosas, ¿no? Y hice de todo. Empecé a hacer de todo, hice de hasta muebles, pero mi esposa, que saliendo de la universidad fue con la que de una vez empezamos a vivir juntos, me dijo, creo que te estás alejando mucho de las artes, ¿no? Como que ya va mucho tiempo. Tu conciencia. Sí, 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 ¿no? Entonces empecé a trabajar en marcados para los colegas. Como que dejé la carpintería, pero empecé a trabajar en marcados 100% artesanales, y que es un negocio que hasta la fecha sigue. Y entonces viene la bendita pandemia, ¿no? Que después de 5 años de literal me di cuenta que no había agarrado los pinceles y hacía de repente una que otra cosa, pero me di cuenta en ese momento que cuando ya estamos todos encerrados, algo de mí decía, ahora sí ya ponte a pintar y ya no estés pensándole tanto, ponte a pintar. Había una serie de anotaciones que durante el tiempo, durante ese lapso yo tenía, ¿no? Y entonces lo que sucede fue que, bueno, me pongo a pintar. Yo pintaba antes mucho realismo, retrato sobre todo, como que estaba buscando más el retrato convencional, ¿no? Por ahí en mi Instagram pueden checar algunas imágenes de hasta abajo de lo que hacía. Pero, pero ya como que no me llenaba, no me llenaba, no me llenaba. Entonces viene la pandemia y bueno, no sé si te acuerdas, Gladys, de estos videos de los animales en Europa que empezaron a salir a las Sí. ciudades, ¿no? Y eso para mí, de verdad, yo lo cuento siempre, fue muy impactante esas imágenes, porque me hizo a mí reflexionar. El contexto lo ameritaba. A lo mejor si las veo ahorita digo, ah, qué bonito, ¿no? Qué bello, o qué curioso. Sí. Pero en ese momento, como no sabías para dónde ibas, no sabías qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues yo decía, a lo mejor ya nos acabamos. Quiero que si alguien encuentra por ahí un cuadro, vea lo que sucedió y como sabes. Entonces empecé a reflexionar sobre qué es lo que sucedía con el ser humano. Tengo también como una línea un poco, me gusta mucho temas espirituales, el misticismo, todas estas cosas, Ujú. la mitología. Y como que se me ocurrió hacer una reflexión sobre qué es lo que le estorba al ser humano para poder estar en convivencia con los seres vivos de la tierra, ¿no? Y yo, pues lo que dije, pues creo que su ego, su gran razonamiento, ¿no? Entonces dije, pues voy a volarle la cabeza a mis personajes. Eso aparte en México es muy fuerte visualmente, o sea, sí he Sí. tenido personas que han visto mi trabajo y les impacta por esa situación nada más. Entonces, pero yo lo que hice, no lo hice con esa, sabemos por qué, vamos, impacta, ¿no? Ujú. Porque es muy fuerte esa situación en México, ¿no? O sea, pero entonces yo lo que hice, bueno, ¿por qué no crear como un ser mitológico contemporáneo, ¿no? Como en donde un personaje que esté vestido con ropas casuales y en vez de tener un rostro, que en su cabeza esté la naturaleza, seres de la naturaleza, como para representar los seres vivos, vamos, que habitan la Tierra. Y fue que empecé a jugar con estos personajes y conectó, bueno, en ese momento, ya sabes, estábamos en pandemia y todo era internet, todo era Instagram, todo era Ujú. ver por ahí. Sí. Y pues mi trabajo, la verdad que ahí fue donde despegó. Ujú. Y como que como que me clavé mucho, lo voy a decir así, o sea, me metí mucho en ese rollo, en ese tema, y porque me daba como para más, o sea, como que más, independientemente de que se empezó a vender mi trabajo, como que
yo me sentía muy bien, como sentía que podía explotarlo en técnica, en temática, me sentía muy Claro. cómodo trabajando. Y tanto así que pues al día de hoy se hizo como un sello, ¿no? Como de, no tiene cabeza, es de Gerson. Así, ¿no? Pero bueno, ya de ahí voy como, trato de mantener una línea, pero voy de alguna manera explorando otras temáticas, buscando. Creo que es el reto, ¿no? Como la música, yo lo comparo. Como de cómo seres tú sin que suenes a otro, pero que suene a ti, ¿sabes? Así. Pero un trabajo muy honesto Gracias. y además por todo esto que nos platicaste en tus inicios, que tenías pues como un compromiso social, Sí, ¿verdad? Hay sí. algo en ti Ujú, pues qué interesante porque, bueno, los artistas ya en sí ujú. Sí. siempre hacemos política Sí. en nuestra obra, Ujú, en ujú. nuestra propuesta. Sí. Pero qué interesante que pues te alejas ahora sí que digamos de las calles o de estar Ujú. ahí y lo llevas a un espacio íntimo que es lo que tú haces, Sí. pero lo traes, ese interés Ujú. por la sociedad, lo traes con una nueva voz, Sí, ¿no? sí, Con la sí. voz que tú sabes hacer, que tú Sí. sabes utilizar, Ujú, ujú. con la imagen, con el Sí. color. Sí. Y pues creo que puede ser una propuesta hasta mucho más contundente, Sí, sí, ¿no? gracias. Que quizá el mural, ¿no? Sí. Sin quitar el valor de Sí. uno y lo otro. Sí, entiendo. Pero el mural aquí en México nos puede ser la tradición Ujú, para ujú. alzar la voz, pero Claro. fíjate que tú con cada una de estas ilustraciones, de estas pinturas, diría Ujú. yo, más que una simple ilustración, Sí. y no quiero desvalorar la ilustración, No, no, sino que no, me no, no. refiero a que vas más allá. Sí, entiendo, ¿Verdad? entiendo, Vas más entiendo. allá porque estás usando Ujú, materiales ujú. y estás plasmando además pues ideas muy Sí, gracias. concretas en cada uno que está muy bien. Los artistas no deberíamos de explicar la obra, pero está muy bien que no le Sí. expliques porque quizá, como dices, para personas comunes que Ujú, no penetran tanto ujú. en la obra, pues sí necesitan saber y Ujú. valorar Sí. y ver que ese mensaje que el Ujú. artista también siempre comunica, pues está ahí muy consistente, Sí, claro. ¿no? Y ya tienes, y que realmente, pues fíjate cómo se te dio, Ujú. es cómo se dan las oportunidades de la vida y que conectó la oportunidad, lo que viste Ujú. y lo que sabes hacer. Creo que estos talleres, Sí, sí. pues Ujú. le abren una visión a quien los recibe. Sí. Ojalá, ¿verdad? Hubiera más personas tomando los talleres, más oportunidad. Ujú. Pero también nos traes a nosotros, acá en Ujú. Sonora, pues que estamos ahora sí tan alejados del mundo cultural, Todos ¿no? dicen Del eso, sí. centro, Sí, sí. ahora sí que aunque las redes, Ujú. aunque el internet, pero no es lo mismo vivir No. en espacio, no es lo mismo estar en capitales, no es lo Ujú. mismo tener el contacto siempre Sí. con nuevas propuestas. Sí. Y pues qué maravilla que tú vienes, Sí, sí. ¿verdad? Yo Que encantado. aceptas venir Ujú. hasta acá Sí. y traernos estas propuestas Ujú. y también llevar a la reflexión. Claro. Porque el artista no nomás influye, o el maestro, Ujú. en cómo hacerle la técnica, sino yo creo que también hay una reflexión, puede Sí. haber una reflexión profunda de saber qué es el maestro, qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Exactamente. ¿Verdad? Que es Sí. lo más difícil a veces. Hay una belleza Ujú. en la obra, pero el por qué Ujú. está manejando y alzando su voz de Sí. alguna manera, de una forma, pues además que queda ahí para siempre, ¿no? Sí. Porque el arte pues no envejece. Sí, ¿verdad? exactamente. Y pues es sumamente interesante. ¿Y qué más haces aparte? Ujú. Bueno, nos dices que tienes ahí un negocio Mercado. aparte, Ujú, ujú. que también conecta, ¿no? Sí, Con sí. artistas y con otras personas. Me pareció muy interesante lo que me platicabas antes de entrar aquí a este Ujú. espacio, Ujú. sobre cómo tú haces conectar personajes o personas a través de tus enmarcados, por Ujú, ejemplo. ujú, Eso ujú. es muy interesante porque sin querer los metes Sí. a tus temas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, o sea, mi día es como yo creo que el de muchos, ¿no? Normal, todos tenemos que trabajar y hacer algo, depende, a veces no se vende la obra y tienes que ver cómo le haces para sacar, ¿no? Del pan, dicen por ahí. Eh, Te decía lo de la marquería, la verdad es que yo siempre he querido hacer la marquería, más que mi esposa es la que me detiene.
Sí, y la gente también, porque demanda mucho, o sea, es muy difícil como tener un negocio. Se lleva muy bien con el arte, vamos, la verdad es que me ha salvado bastante o me salvó en aquellos entonces de no despegarme por completo del arte. Pero al mismo tiempo, pues es dividirte en muchas partes porque al final también hay un objetivo, ¿no? Como de no solamente que se vuelva un negocio chiquito, sino que sí crezca como una empresa, el tener empleados. Vamos, yo no, ni en mi familia son de empresarios, ¿no? O sea, también es algo que es nuevo para mí, como el saber esto de cómo funciona un negocio, administrarlo, ¿sabes? Tratar con los colaboradores, con los que el equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y y eso la verdad que ha ayudado bastante, por un lado, al negocio, porque, bueno, el que yo esté ahí detrás, digo yo porque pues al final, ahí en Jalapa es muy chiquito, entonces, pero hay mucho artista, de verdad, es un semillero de artistas, como dices bien, ayuda también bastante que estamos cerca de la Ciudad de México, que es una gran ciudad que tenemos la oportunidad de tener aquí en nuestro país, y quien no conozca Ciudad de México, antes de ir a cualquier otro lugar del mundo, vayan a Ciudad de México. Es entrar a un cuadro surrealista en Ciudad de México. A mí me encanta ir. Eh, pero, pero vamos, cuando empecé con esto, muchos colegas empezaron también a tener la necesidad de conservar su trabajo, de mostrarlo, y hasta que no me metí en este rollo del enmarcado, no me di cuenta de lo importante que es un marco, ¿no? Porque parece fácil, ay, para que decore, no, es que tiene mucho que ver. Y yo lo que he tratado de hacer con este negocio y que ha funcionado para mí es incluir al trabajo, al marco, no como un objeto más, sino que como parte de la obra, ¿no? Esto de hacerlo desde cero, desde buscar la madera en el aserradero, de cepillarla, un proceso meramente artesanal, y que vaya específicamente con un color, con un tono de madera que se lleve exactamente con la obra, y se crea todo un lenguaje. Y eso la verdad que me ha ayudado, pues no solamente a conocer a grandes colegas, que hoy en día puedo decir que son mis grandes amigos, sino también trabajo de talla, por ejemplo, como de Rembrandt, de Picasso. O sea, hemos enmarcado, de verdad han llegado a Jalapa a coleccionistas diciendo: me recomendaron que tú eres el ideal para enmarcar porque tú sabes de arte, porque tú estudiaste arte, ¿no? No voy a una marquería tradicional que nadie sabe qué va a hacer con esto, que es un tesoro. Imagínate tener ahí un grabado de Rembrandt original con su firma, con su mano. Vale quién sabe cuánto, ¿no? O sea, es peligrosísimo, ¿no? Esas cosas normalmente no las publicamos hasta mucho después. Sí, claro. Porque es todo un tema, pero entonces el ir viendo mucho arte, el ir viendo el trabajo de los colegas, porque también había un conflicto conmigo, decir, ay, ya me choqué de estarle marcando a los demás, y lo mío qué, ¿no? Porque de repente surgen un montón de peleas aquí en la cabeza. Sí, claro. Pero la verdad es que cómo me ha ayudado a mí ver el trabajo de los demás, porque admiras, aprendes, y sobre todo te mantiene fresco de lo que está sucediendo en la escena artística, ¿no? Y fíjate que viendo un poquito, claro que no nos estamos saliendo del tema, porque el enmarcado, qué importante saber cómo mostrar la obra y bien, ¿verdad? Todos sabemos que un marco, o sea, o la forma en que se va a proteger, porque el marco finalmente protege la obra, ¿no? Qué importante que la persona que nos asesore, la persona que lo va a hacer, lo sepa hacer, cuide el material, cuide el soporte, cuide lo que está pintado o lo que está ilustrado ahí. Y pues qué importante, creo que tu trabajo es muy importante, la conexión con los artistas y tal, porque eso es muy básico, ¿no? Para la hora de que quede bien toda la obra y que no demerite. Exactamente. ¿No? Sino que todo lo contrario, sino que sume, que le agregue valor. Además, la experiencia con la madera, yo no dudo que un día hagas algo en madera, ¿no? Porque también es algo exquisito, y ya tienes, pues además, mucho conocimiento, y quizá un día, estás muy joven, quizá un día te veamos también con cosas por ahí, con propuestas, ¿no? Que lleven este elemento tan importante, y que cada día, pues, por quizá, no sé las circunstancias, pero pues cada día hay menos madera en los marcos, ¿no? Además. Entonces, creo que tu trabajo es sumamente importante por eso. Y
Y ahora que mencionabas tú cómo te proyectó las redes sociales, Sí, ¿verdad? sí. ¿Cómo te va con las redes sociales? Ay, no, es todo un tema. A veces me alejo demasiado porque sí se vuelve un vicio, ¿no? Y eso de que de pronto que el algoritmo y escuchas un montón de cosas y que la IA y te duermes y al otro día ya es otra cosa y el otro día es otra y otra. Su mecha. Entonces, de pronto a mí me ha costado, bueno, ahorita ya la verdad que cada vez menos, pero en algún momento sí me costó mucho como tomar decisiones, como aprender a decir hasta aquí. O sea, las redes me gustan, a veces me lo agarro como mero ocio, nada más de voy a reírme tantito, o como un medio informativo, porque vamos, informa, ¿no? Pero para mi trabajo le ha servido bastante. O sea, yo en mis redes sociales difícilmente, creo que no hay nada, casi como veo que muchos colegas suben fotos de lo que hacen en su día a día, como algo, y lo respeto, está muy bien que compartan lo que hacen de su vida, pero yo lo agarro como meramente un catálogo, ¿no? Sí. Pero cuando empezaba Instagram, era para justamente eso, más enfocado como hacia lo artístico, ¿verdad? Pero se empezó a volver después un mercado y después se volvió una cosa y después otra y luego el TikTok y le intenta uno, pero es dedicarse a eso. Y es no solamente de armarse, bueno, ahí es donde para eso existen ya los que se especializan en esas cosas. De pronto yo sí pido ayuda, ¿no? A colegas, ¿no? Sabes que ayúdame con esto y el otro. Pero la verdad es que si algo le agradezco a las redes es justo que puede llegar, no te imaginas hasta dónde, ¿no? O sea, gracias a las redes sociales, mi trabajo ha viajado al otro lado del mundo, he tenido la oportunidad de vender obra en otros países, aunque no entienda yo el idioma y no sabe ni qué onda, pero las redes y también la magia del arte, ¿no? O sea, esto que es el lenguaje universal, el arte que ha acompañado al ser humano desde siempre, ¿no? En donde justo como tu trabajo es el que habla, es el que dice. Yo, cuando tengo un cliente y la oportunidad, ¿no? de platicar con él, trato de no dar una explicación de lo que se está llevando, pero sí reconocerle al menos o preguntarle ¿y por qué lo compraste? ¿Por qué te gustó? Porque al menos, digo, con quién se deja, ¿no? Porque no todos es me gustó y ya, bueno, está bien, qué bueno, ¿no? No me peleo con eso. Pero cuando hay oportunidad que conoces al cliente, pues sí, me atrevo justamente a lo que no a veces no puedes hacer en las redes sociales, ¿no? De tener de frente a una persona y preguntarle, bueno, dime, porque a mí me ayuda a saber por qué te gustó, ¿no? Sí. Y luego te dicen, explícame tú primero. No, espérame, dime tú primero, porque eso es lo padre, la interpretación, claro. ¿no? Y bueno, me ha llevado muchas satisfacciones y de ahí han nacido también muchas ideas para otros proyectos, de ideas que te dicen, es que yo pensé, o a mí se me figuró, me recordó esto y lo otro. Fíjate qué interesante. Y te ayuda de alguna manera el público o el cliente a desarrollar, ¿no? Un poquito más, porque pues bueno, la creatividad la tienes. ¿Y qué soportes estás trabajando? ¿Trabajas papel? ¿Es sobre lienzo? ¿Cómo es tu obra? ¿En general o hay una sola técnica? No, actualmente estoy trabajando lo que es te decía, la tinta y el óleo sobre papel algodón, en específico de 300 gramos, porque la técnica lo pide, que sea grueso, y el óleo sobre tela. Y ahorita es con lo que estoy, ¿no? He trabajado de verdad con todos los soportes, pero ahorita estoy con el óleo sobre la tela porque tengo una conexión, o sea, como que encontré una conexión muy bonita entre el óleo y la tela y el grano y como que ahí me voy metiendo y me gusta mucho, sí. Bueno, sobre todo, al menos para el tipo de trabajo que yo hago, que es figurativo al final de cuentas. ¿Y estás haciendo obra de gran formato o cuáles son los formatos que trabajas? He hecho obra de gran formato, de hecho sí se vende mucho mi obra de gran formato, pero actualmente estoy trabajando como en mediano formato. Sí. Ahorita lo último, la verdad es que tuve una exposición en San Miguel de Allende, fue la última exposición individual que tuve, y a veces es más fácil y menos costoso enviar una obra o encontrar un lugar donde puedes exponer tu trabajo en formatos más llevados con el espacio que más grandes. Entonces empecé a trabajar con esos formatos medianos y me agradó bastante. Pero sí tengo ganas de me gusta mucho trabajar, como me gustaba el mural, me gusta mucho trabajar en formatos grandes, ¿no? Piensas en grande. Pero bien, y entonces tú estás exponiendo constantemente, haces tus exposiciones colectivas o individuales.
Y en tus redes sociales podemos encontrar como ese catálogo. Sí, totalmente. ¿Tú manejas tus redes sociales o hay que...? No, yo las manejo, sí, Okay, yo contesto, no, sí. Todavía no me da para controlar a alguien que las maneje. Pero está bien, hay que saber lo que está pasando sí. Y es, de alguna manera, pues es un contacto, ¿no? Sí. Con las personas. Porque finalmente, como dices, fue las redes sociales, fue Instagram, no sé qué otro medio, pues que te ha llevado a que conozcan tu trabajo en otras partes, ¿no? Y que las personas pues conecten, que quieran pedir los cursos. Normalmente estos cursos que tú impartes, ¿los impartes en otras partes, estos talleres, o esta ocasión fue única? La verdad es que esta ocasión es única porque yo, bueno, hace tiempo di clases en un instituto en un instituto que está en Huatusco, Veracruz, que es parte de la Universidad de Chapingo. Es un instituto de posgrados, ¿no? Los que van a hacer un doctorado o algo. Sí. Eso lo di hace más o menos 7 años. Y ahí la administración le quiso meter a su plan de estudios de los de posgrado, meter artes, entonces me invitaron a mí a dar clases. Y muy bien, me fue muy bien. Pero también me di cuenta que aunque vengo de familias de maestros, no es mi vocación, ¿no? La dar clases. Entonces, pues ahora que fue la exposición en San Miguel de Allende, conocí a mi queridísima amiga Dora Luz, que es la que está siendo anfitriona aquí en Obregón, la que me recibió. Y pues le gusta mucho. Resultó que ya tenía obra mía, yo ni sabía, ¿no? Entonces me dijo, ay, estaría bien, tengo un taller, conoce, no sé qué. Y con la galerista Zaira Levier, a la que le mando también un saludo, que es la que está en Hermosillo, ella también me dijo, tengo una academia de arte. Entonces como que ellas me motivaron, oye, dame esto y enséñanos y no sé qué. Y dije, órale va, ¿no? Lo vamos a hacer, vamos a probar a ver qué tal. Y sí, al parecer les está gustando, les gustó a los alumnos, quedaron muy contentos, más que... Pero yo les decía, nada más que la condición es que no enseñemos como de, vamos a llegar y vamos a trabajar esta técnica y punto, sino que pues yo quiero compartir algo que a todo el mundo le sucede, no solamente a los artistas, sino que es el famoso bloqueo creativo, ¿no? Sí. Que de pronto no sabes ni cómo trabajarlo, cómo hacerle y que se da mucho, ¿no? Y le digo porque a mí me sucede. Entonces, a lo largo del tiempo, bueno, en mi experiencia he tenido a 2, 3 colegas que, sobre todo uno en particular, que me ayudó con eso a través de unos ejercicios muy, muy bonitos, muy prácticos, con la escritura para el bloqueo creativo y para saber crear imágenes. Entonces, yo pedí nada más, la condición es que vaya con ese enfoque, como que sea creativo y que ya después nos ponemos a trabajar con la técnica. Y la verdad que funcionó, se dio bastante bien. Y sí, ya pues ahí en las redes sociales se ha estado compartiendo que ando por acá. ¿Y cuál ha sido tu experiencia acá en Sonora? Ahora sí que este encuentro. Pues la verdad es que me voy muy contento, de verdad muy agradecido, porque bien decían, yo le pregunté al ChatGPT cómo hacerle para tratar bien con los sonorenses, para quedar bien. Y decían, los sonorenses son muy solidarios, son personas muy cálidas, son personas muy hospitalarias. Vamos, sabemos que el mexicano por naturaleza es eso, pero de verdad en Sonora se nota bastante, ¿no? De verdad, no sé si porque estén muy lejos de a lo mejor como el centro del país. En Jalapa también, en varios lugares, ¿no? La gente es muy amable en general. Pero aquí en Sonora, lo voy a decir, el sonorense tiene algo muy en particular. Ya sé que de pronto los de Hermosillo son mejores, los de Obregón, ¿no? Porque les dije, no, yo lo sentí muy bien. Es la segunda vez que visito Sonora. Okay. En febrero vine también por parte de otra galería a Hermosillo. Ellos venden mi trabajo y vine aquí a hacer una actividad con ellos. Okay. Y me quedé encantado, ¿no? Me quedé encantado. Fue que conocí a mi amiga Zaira de Hermosillo. Y siempre me quedé con ganas de regresar. Entonces surge esta oportunidad y de verdad que me voy lleno de amor, lleno de mucho cariño, admirado. Mucha gente dicen, yo les pregunto, como yo creo que dicen todos esos, cualquier persona a la que visita su ciudad te va a decir, te va a decir lo mismo, pero yo les preguntaba, ¿qué hacen en Obregón? No hacemos nada, no nos gusta nada, está todo aburrido. Y yo, no, ¿cómo creen? ¿No? Y me llevaron ahí conocí aquí en Obregón el lago, que está ahí por ahí. Se me hace un paisaje muy bonito. Sí que el clima es extremo, es muy diferente al clima de Jalapa, pero vamos, se disfruta y es parte de la aventura.
La comida es deliciosa, o sea, eso sí, no, nadie le gana a Sonora, de verdad. Bueno, y en Jalapa se come muy rico también. La comida es deliciosa, de verdad. O sea, tienen que venir a Sonora, los que estén viendo esto que viven en otro lugar. Es deliciosísima la carne, en general toda, ¿no? Así, mi esposa me decía, ya párale, porque vas a subir de peso, y aparte yo subo de peso bien rápido. Okay. Pero no, la verdad que me voy muy satisfecho, y sobre todo, y lo tengo que decir, yo como que de pronto, no es que tuviera una baja expectativa de cómo iban a reaccionar, sobre todo las personas que tomaron el workshop, pero me voy muy admirado del interés que hay por aprender. Eso no en cualquier lado, ¿eh? Si lo puedo decir, que ni en Jalapa, que hay un montón de artistas, y es una ciudad universitaria, se ve tanto el interés y el respeto por... No, a lo mejor porque vengo de fuera o lo que sea, pero yo veo que incluso este círculo que hay, al menos en Obregón, ¿no? De colegas que se hace un workshop y ahí van, ¿no? Eso no en cualquier lado, de verdad, o sea, al menos en Ciudad de México se puede ver porque es mucha gente y hay de todo, pero en Jalapa es de pronto difícil de que haces un workshop y va de vez en cuando 1, 2, es muy difícil mantener, ¿no? O sea, o sobre todo que veas al sector de artístico unido, ¿no? Y eso es lo que, esa es una gran admiración, de verdad, yo les aplaudo que ojalá y sigan así en Obregón haciendo esa comunidad, porque yo le digo, pues somos héroes sin capa, o sea, cambiamos la sociedad, hacemos la balanza, recargamos la balanza hacia el otro lado para que el mundo esté un poquito mejor, sí. De verdad. Fíjate que algo que comentas sobre tu visión, sí somos unidos, ¿verdad? Somos, sí, se nota. Y de verdad. En realidad, como ves, aquí hay quizá haya muchas galerías con respecto a la cantidad de personas que somos, de habitantes, pero yo creo que sí somos unidos porque entendemos que quizá, como estamos tan lejos de cualquier... Claro. Muchas personas que vienen de fuera opinan lo mismo. ¿Cómo es que son tan unidos y cómo que tal? Sí. Pues yo creo que entendemos muy bien que es como vamos a crecer y vamos a hacer que esto se mueva, sí, ¿verdad? En ciudades tan lejanas de los grandes centros culturales y también de que a nosotros nos llega en Sonora, se puede decir, todos estos movimientos artísticos o escuelas. No que no haya cultura previa, sí la hay, pero claro. Todos estos, las técnicas y todas estas cosas para desarrollar más el arte, pues sí nos llegan tarde. Sí, digamos, sí, ¿no? Claro, sí. Entonces, creo que los que estamos haciendo algo, pues siempre nos estamos apoyando. Cuando hay talleres, cuando hay exposiciones, incluso somos clientes unos de otros. Sí. Y es bonito porque... El arte sí hace la diferencia. Sí, totalmente. En muchos sentidos, y qué mejor que estar unidos, y qué mejor que podernos apoyar. Y creo que sí es una característica, tanto en Hermosillo y en cualquiera otra de las ciudades que visites, Ciudad Obregón, Navojoa, en fin. Guaymas, que tiene mucho movimiento también. Sí, es una característica. Entonces, eso nos ha llevado a ir juntos a otros países, exponer juntos aquí mismo y hacer... Una serie de actividades, ¿no? Y pues qué gracias, bonito. qué bueno, lo percibes bien. No, de verdad, admirable. Y que te lleves una buena experiencia en lo personal. Espero, por supuesto, que vuelvas. Gracias. Volverte a ver, tener la oportunidad de tomar alguno de estos talleres un día. Sí, claro. O visitarte, ¿por qué no? Por allá en Jalapa, que a mí sí me gusta mucho. Sí, ¿conoces Jalapa? Sí. Ah, qué bonito. Y me encanta la comida también, es riquísima, Es otra, el café y todo lo que hay. Sí, ahí sí puedo lo que hay, muy, muy, muy rico, el paisaje, es bellísimo. Pero claro, ¿verdad? Es otra cultura, somos diferentes, diversos, pero pues eso nos hace interesantes como sociedad. Sí. Y también nos hace interesantes en cuanto a estas conexiones y estas experiencias que hay. Porque yo estoy segura que lo que tú has, no sé si decir la palabra enseñado o impulsado o mostrado tu técnica a otros, pues seguramente va a tener un impacto. Sí, seguramente no va a haber otros tú, sino que va a haber otros artistas desarrollando esta técnica quizá de una forma diversa, ¿no? Diferente a lo que tú haces, pero que siempre enriquece, ¿no? Que siempre enriquece el conocer los artistas, ver artistas como tú que llevan
eres muy joven todavía y estás ya con una proyección importante. Gracias. Pues a uno sí que le da mucha emoción y aprender y verte lo que haces. Tu trabajo es muy particular, muy tiene ahora sí que pues una factura muy buena. Y pues este espacio precisamente es para eso, para que te conozcan. Sí, gracias. Conozcan tu obra, te sigan en tus redes sociales. ¿Tus redes sociales cuáles son? ¿Te las en Instagram estoy como @Gerson_Avestudio, como AV Estudio, así como Ave Estudio. Si alguien quiere adquirir una obra tuya, te contacta directamente ahí para que te conozcan más. Pero sí es importante porque habrá gente que quiere adquirir tu obra o mandar a hacer una obra. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. De diferente formato o, en fin, algo que quieran adquirir, pues para este espacio también es para eso. Sí, ¿no? Ok, sí. Bueno, mi obra la pueden adquirir a través de las galerías que mueven mi trabajo o también directamente conmigo. Generalmente conmigo se dirigen cuando quieren algo muy en específico, ¿sabes? O sea, cuando les gustó una obra y quieren, no sé, un personaje que les gusta mucho y quieren algo más grande, más ¿Acá chico. En Sonora qué galerías tienen tu obra? Están en Casa 740 y bueno, también Doraluz también por ahí va a tener un poquito de mi trabajo. Tampoco es como que funcione como una galería formal. Sí. Pero también va a estar ahí mi trabajo, lo pueden visitar con ella. Ahí dejé un par de cuadros originales para que los vean. Y en Hermosillo está Terzo Gallery, que son unos amigos con los que empecé a trabajar hace aproximadamente un año. Y Expo Arte Galería, de este lado. Muy bien. Son con ellos. ¿Tus trabajos todos son, o sea, es Glichet también? ¿Glichet? Sí, también manejan las reproducciones, los giclés, como le llamen, y obra original, sobre todo. Sí, con ellos pueden. Sí, es importante para que pues para que te sigan. Sí. Y también, ¿hay algo más que nos quieras comentar, alguna otra de tus experiencias o que quieras agregar sobre tu visita? Sobre tu visita, bienvenido también a mi galería, por supuesto. Gracias. Y pues muy complacida de haberte tenido aquí. Muchas gracias. No, pues más que nada darles las gracias a ti por el espacio, aparte por este tipo de proyectos que tienes, que de verdad yo te comentaba detrás de cámaras que intenté en algún momento hacer un podcast, pero no nos salió, porque requiere de muchísima dedicación, de mucha vocación, pero sobre todo de este interés por compartir, por informar, ¿no? Que creo que eso es una gran labor la que haces, de verdad. O sea, la que hace tu equipo también. Tienes todo aquí muy padre. Yo te decía, ay, está bien padre. Sí, nada, me voy agradecido y quizás nada más como un mensaje a la comunidad que se acerquen a espacios como el tuyo, como el de Dora, ¿no? Como los que tengan cerca, que tengan que ver con el arte. El arte no solamente es como para, voy a pasar el tiempo un ratito y, o sea, sí es terapia, pero forma, ¿no? O sea, forma generaciones, cambia el pensamiento del ser humano. Lleven a sus hijos, aprovechen que hay un montón de lugares que están abiertos, que hay lugares como estos, de verdad yo les digo, son oasis en los desiertos, en un taller, no en cualquier lado, al menos, bueno, tú sabes, ¿no? Yo te decía, yo crecí en un pueblito en donde no había, o sea, y tuve que viajar a otra ciudad y después a otro, y yo por eso digo, llegó tarde, porque hay colegas que, desde los 8 años tomé clases con fulano, sutano, ay, qué padre, ¿no? Qué interesante. Sí. Pues mira, yo crecí en un pueblito que es Obregón, que en la época en que yo empecé no había absolutamente nada. Creo que podías conseguir lápices de colores nomás, porque no había ni materiales. Entonces sí ha sido, para nosotros ha sido un proceso muy exhaustivo, ¿no? Sí. Pero fíjate que ya estábamos por cerrar, pero te voy a comentar algo. Sí. No sé si tú viste, pero realmente hay artistas aquí en Sonora que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Muy buenas, sí. Y que son buenos artistas, sí, ¿no? Sí. Y que tienen el nivel de totalmente cualquier lugar, ¿no? Sí, lo que pasa es que de pronto estamos muy lejos, pero sí hay, bueno. No claro, sé, sí, totalmente. Justamente ayer Dora nos llevó a conocer la galería Itson y el trabajo que está de la artista de Hermosillo, la que está exponiendo un trabajo muy bello, muy contemporáneo, de Marlene Loss. Marlene Loss. Me gusta, mira, yo al final nosotros también estamos en provincia, tomando como referencia Ciudad de México.
y a veces nos como que nos ven hacia abajo de pronto. Yo tengo colegas que, digo no todos, pero sí de pronto dicen, ay, ¿por qué está en el pueblo? No sé qué. No. Yo creo que los que estamos más lejos del centro del país, tenemos un trabajo más honesto. Y eso es bien difícil de mantener, de verdad, de verdad. Y se nota cuando es honesto. Y creo que eso es el arte. Para mí es eso, o sea, es ser tú mismo, ¿no? Sí, claro. Ay, es que la técnica es que no me salió. Yo le decía a mis alumnas, ¿no? ¿Y por qué no te pusiste a pintar tú? Me decían ayer, ¿y por qué no te pusiste a pintar tú? Le digo, es que yo no quiero que vean cómo yo lo hago, porque si no al rato van a querer hacerlo como yo. Quiero que sean ustedes mismos, o sea. Claro. Y es que la rayita me quedó bien, no importa, así está bien, eres tú, es parte de un proceso, disfruta tu proceso, ¿no? Entonces, se ve mucho talento, hay mucho talento, a mí me gusta el estilo, cada ciudad, cada sociedad tiene un estilo, pero aquí en Sonora sí puedo decir que nosotros de verdad estamos pensando en, ojalá algún día podamos exponer en la Galería Itzon, porque además de que es un espacio, vayan, o sea, visiten las galerías lo que puedan, es lo que yo alcancé a conocer, Sí. ¿no? Pero no en todos los lugares hay una galería en donde puedes ir a conocer otra cosa, o sea, y además es una galería muy bonita, la tienen en un muy buen estado, los que están detrás ahí están haciendo una gestión muy importante. Nosotros que sabemos y que hemos visitado otras galerías, sabemos lo que implica y hemos visto que comparas y dices, no manches, o sea, de verdad, o sea, no le pide nada, ¿no? A lo mejor lo que falta es que más se interesen y que sigan y que no desesperen. Que no desesperen. Afortunadamente, como hablábamos, tenemos las redes sociales y eso ayuda muchísimo. Ya te acorta un montón del camino para de que voy a viajar hasta allá, para que conozca mi trabajo, La ¿no? difusión. Y sí, realmente, bueno, somos una población no muy amplia, ¿no? Somos pocos. Sí, Es un estado poco poblado y por lo tanto pocos también, artistas. pero sí es cierto que aquí en Sonora hay muy buenos artistas, muy buenos, los ya consolidados y los que van saliendo, personas que están haciendo. Yo creo que es como parte del carácter, ¿verdad? Somos muy tercos. No, está bien, a mí me gusta. Yo voy encantado. Pues. Y vaya que pues creemos y se está haciendo un movimiento a pesar de que esto tiene muy poco tiempo de haber empezado en Sonora, digamos, así ya a ese nivel. Pero siempre estamos felices de recibir a personas como tú, muchas artistas gracias, como tú. Gerson, qué bueno que estás aquí y espero que la siguiente vez vuelvas y estés aquí de nuevo. Ah, ok, perfecto. Muchas si gracias. no te voy a visitar antes. Encantado. Sí, ¿no? Ya tienen su casa. Muchas gracias. Muchas gracias.